Nosotros hemos hecho un seguimiento, no fueron ninguna de las productoras de hierro, acero, menores al 31 o 32%, pero cambiando también las formas de comercialización, es decir, crearon esa sensación de inseguridad. Entonces, la responsabilidad social exige un conjunto de medidas y también no buscar en estas medidas solamente la cuestión de que hay cuestiones macroeconómicas como el valor del dólar que condicionan. Hay cuestiones estructurales, Referido, por ejemplo, datos, es decir, bueno, bajó menos en Brasil. El problema son las unidades que vende Brasil y las que vendemos nosotros, por eso afecta más acá, y también el aumento que han tenido y el no respeto a la integración de componentes nacionales con los atrasos y permanentemente pedidos. Y todo esto se manifiesta también en una imposibilidad a veces del Estado, al que se le dice que es muy intervencionista, de analizar las cadenas de valor e incluso, fíjense ustedes, está por vencer los términos de la resolución 29, una negativa total donde muchos medios de prensa han mentido. Lo que está pidiendo la Secretaría de Comercio son listas de precios, no está pidiendo ni estructura de costos. Y se resisten a esto porque va a haber que demostrar por qué de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, pudiste. Y yo creo que el sector empresario, junto con los trabajadores, para defender el valor adquisitivo y no echarle la culpa a los trabajadores o decir que son las convenciones colectivas, tenemos que abordar este tema. Nuestro país ha crecido, nuestro país tiene estructuras que todavía tienen que transformarse, pero estamos en otra situación y lo que está en discusión acá es la responsabilidad y cuál es la alternativa, porque decir lo que sucede, pintar lo que sucede, más o menos con distintos tonos podemos llegar a coincidir. El problema es decir que si hay un problema de enfriamiento de la economía, hay alguien que la buscó. Si hubo una devaluación, hay alguien que se benefició, hubo una transferencia ya le pregunto a los dos quiénes. Un segundito, ya les pregunto a los dos quiénes y ya le pido la opinión también a Echegorri, pero quiero que participen, por supuesto, también nuestros invitados vía Twitter. A ver, Juli, contanos qué dicen. Así es, Gastón Utrera está opinando aquí en @ZonaPolíticaTV. En este caso nos dice: la industria automotriz no está cayendo por una crisis internacional. Las ventas al mercado interno cayeron más del 25%. Las ventas de autos al mercado interno no están cayendo por un conjunto de factores ligados a la economía nacional. Martín Fogliaco también nos dice: parte de la disminución en las ventas de auto podría explicarse porque los sueldos han aumentado menos que los precios. Gastón Utrera también nos dice: no es extraño que caigan las ventas de automóviles si el poder adquisitivo de los salarios cayó un 10% en un año. También impacta negativamente sobre las ventas de automóviles las altas tasas de interés. Por otro lado, Martín Fogliaco nos dice: la devaluación de enero fue del 18,63%. Sin embargo, los precios incrementaron cerca del 30%. Hay algo de especulación. Por último, Gastón Utrera nos dice: los problemas de atraso cambiario son muy difíciles de resolver, especialmente cuando la inflación ya es elevada. Eso estaban opinando en @ZonaPolíticaTV. Bueno, enseguida vamos con un informe para opinar también, que opinen, pedirles opiniones también respecto de este plan que largaría mañana el gobierno provincial, pero había quedado con ganas de contestar Emilio Echegorri. Sí, a ver, yo creo que el tipo de cambio es clave, ¿no? Y yo doy un ejemplo siempre que es contundente. Argentina se transformó en el principal jugador en el mundo de equipos de siembra directa. Vos veías los empresarios argentinos que viajaban por todo el mundo a colocar equipos de siembra directa en todo el mundo. Por primera vez teníamos el mejor, digamos, posicionamiento en un negocio. Ese negocio lo mató el tipo de cambio. Las empresas empezaron a perder competitividad y ahora salen a decir que sobran fabricantes de maquinarias de siembra directa en la Argentina porque se prepararon para vender al mundo. Y ahora solo tenemos que pensar en el mercado externo porque ese liderazgo lo perdimos en manos de Brasil y en manos de Estados Unidos por tipo de cambio. Entonces, decir que el tipo de cambio no es una herramienta clave es difícil. Y pensar que el tipo de cambio está asociado a la calidad de la vida de la gente también, a mi criterio, no es así, porque en el 2007 todos ganábamos mucho menos en dólares, pero la plata nos alcanzaba a todos mucho más y le sentíamos que la situación era de una economía ordenada y que todos podíamos crecer. Entonces, tampoco es cierto que el dólar lo es todo para la gente y tampoco
Y sí es cierto que para las empresas, para competir afuera y adentro, es muy importante. Tal es así adentro que el gobierno primero tuvo que largar con las licencias no automáticas, eso no alcanzó, y tuvo que salir con las DEJAI para tratar de proteger a algunos sectores, porque no todos los sectores han sido protegidos, hay sectores que no recibieron prácticamente ningún esquema de protección, y sobre todo tratar de cuidar la caja, ¿no? de la balanza comercial que se le estaba complicando muchísimo. Entonces, creer que las herramientas como el tipo de cambio no ayuda es por ahí negar algo importantísimo. Y después, el gobierno tiene herramientas para mejorar los números de las empresas sin caer solamente en el tipo de cambio, y es con la presión impositiva. La presión impositiva creció más de un 50% con lo que teníamos en otros años. Y le puedo asegurar que ha crecido mucho más en las pymes. ¿Por qué? Porque los espacios de informalidad que se generaban antes terminaban haciendo de alivianador, podemos decir, de la presión impositiva real. Tú me decís, che, pero antes evadían y ahora no. Eran prácticas habituales que el grueso de las empresas, no digo todas, el grueso tenían y terminaban amortiguando los números reales. Hoy la empresa, ¿no?, con todos los sistemas de información que tiene la AFIP y los cruzamientos que hay, ya no existe para una empresa formal la posibilidad de cambiar eso. Entonces se enfrenta a una presión impositiva que ante el menor atraso lo desbancariza, le embargan los fondos y la está poniendo en situaciones realmente comprometidas. Entonces el escenario que tengo hoy es que tengo a empresas que esta devaluación no las ayudó porque la presión de costos las terminó socavando. Tengo a empresas que les cortaron, te quiero terminar la idea, les cortaron los plazos de pago, porque la incertidumbre generó que le cortaron el plazo de pago. Ahora, para sacar la chapa, para sacar los insumos, tengo que poner la plata y después sacarlo. Eso desfinanció a las empresas y además no tenemos planes de pago para los impuestos como había antes, que ayudaban a que las empresas tengan ese oxígeno. Entonces, nosotros lo que vemos es que en gran parte se está priorizando la caja y no a las empresas, como es parte del discurso. ¿Dónde lo vemos también? En el impuesto que pusieron para, teóricamente, levantar el piso de ganancias, cuando pusieron un impuesto para el retiro de utilidades a las pymes que no cotizaban en bolsa y a la transferencia de acciones. Eso va derecho a la pyme, la empresa grande cotiza en bolsa. Eso fue un golpe derecho a la pyme, a la rentabilidad de los empresarios. Entonces, creer que eso se puede eludir, bueno, si se puede eludir, no lo pongan. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que tener una mirada crítica también de lo que pasa en el gobierno, más allá de que ha tenido muy buenos aciertos a lo largo de estos años, pero nosotros creemos que la situación de hoy ha llegado un momento para muchas pymes de Córdoba que necesita respuesta del gobierno, porque si no va a haber problemas con lo que decía Moyano o lo que decían todos, con el empleo, que es lo que hoy estamos viendo en Córdoba que está siendo tema de agenda, ¿no? A ver, es una respuesta de Eduardo Fernández y después nos vamos a lo de... No, verdaderamente tratar de ver toda la economía o el sector a partir de una cuestión evidentemente sectorial o corporativa me parece que es un error, porque todos vivimos en una sociedad, en una economía que exige equilibrio, y haber estado pidiendo durante años un dólar más alto y después no haber distinguido esto de que sea un dólar competitivo o herramientas fiscales, no se dijo. En realidad todos los pedidos eran a la devaluación, y la devaluación es una inocencia no creer que se va a trasladar a precios más en Argentina. La industria es una parte, la devaluación del dólar incide sobre todo, pero incide fundamentalmente sobre expectativas, incide sobre la especulación, los alimentos, es decir, los componentes de la canasta familiar, lo ha demostrado lo que han subido, la especulación que existe, la inexistencia del respeto de las cadenas de valor. Entonces, me parece que lo que hay que sentarse a partir de tener una economía competitiva y compararla a veces con otros lugares del mundo exige dimensiones, exige tranquilidad. El problema es qué es lo que nosotros proponemos ante esto. Es decir, si queremos un Estado presente y lo queremos eficiente
o queremos un Estado ausente y que se renueven algunas reglas de juego, o remuevan, mejor dicho, algunas reglas de juego, que por ejemplo, como los derechos laborales, como forma de solucionar problemas de competitividad. Porque si no, implícitamente está ese mensaje, es decir, si no decimos todo lo que hay que hacer, y el de decir que, bueno, podemos ser competitivos si tenemos un dólar, también, o sector financiero, y también mano de obra barata, o si tenemos también, porque nunca identificamos con la misma insistencia del valor del dólar a los formadores de precio, a los formadores de opinión y a los formadores de expectativa. Tres cuestiones esenciales en la economía y tres cuestiones esenciales para el PYME, que son cuestiones en las que no interviene. No formamos precios, no creemos expectativas porque evidentemente nos alejan del mercado los medios masivos de difusión, que están mezclados en esto. Cuando uno ve el foro empresario, ve que están implicados los grupos monopólicos con una expectativa de modelo económico que no compartimos, que ya lo hemos vivido y que ha fracasado en el mundo. Entonces, todas esas preocupaciones que podemos compartir, el problema es cómo las abordamos. Hay cuestiones que tiene que hacer mejor el gobierno, seguramente tendrá que hacer. El problema es si tenemos un empresariado que actúa corporativamente, no insiste ante el viejo gremialismo la necesidad de incorporar trabajadores, empresarios, economía social, en una salida que justamente contemple cambios de estructura donde ataquemos el sector financiero, un sector financiero que hoy está multiplicando las utilidades del Banco Francés y Banco Galicia han superado más del 60% a las del año pasado. La venta de sus activos en dólares, que por resolución del Banco Central ha significado un traspaso de utilidades, y eso en vez de volcarlo a la producción, está volcado en realidad a un consumo que no favorece esto. Pero habla del sector financiero, estamos de acuerdo. Es el sector más regulado de la economía. O sea, decir que el gobierno no tiene injerencia en el sector bancario, en el sector financiero, es negar que es uno de los sectores absolutamente más regulados que tiene la economía. Tal es así que les han hecho vender los encajes en dólares, está todo regulado por el Banco Central. Digo, hay también un rol del gobierno en eso. No, hay una ley de entidad financiera que todavía sigue diciendo que puede hacer cualquier cosa menos lo que tiene expresamente prohibido. Y ahí es fundamental. Si no, ¿por qué le está prestando, por qué sigue haciendo préstamos al consumo y no a la producción? Pero le obligaron a dar préstamos al 15. Sí, el préstamo al 15. ¿A quién se los dieron? ¿A quién se los dieron? ¿A quiénes se los dieron? Porque pymes hasta 180 millones le dejaste una libertad empresaria que no tienen responsabilidad. Por eso yo hablo de la responsabilidad de estos sectores, que se quejan cuando el gobierno regula, pero se queja también cuando dice, no, nos dieron y respetamos el 15%. Claro, las ventas hasta 180 millones le han dado todas las que tienen 179, las que tienen menos riesgo, y cumplieron, y terminaron de cumplir negociando cheques. Y negociando cheques. Y si vos estás en la pyme, tenés que saber que hay un montón de empresas pymes chiquitas, y nosotros lo medimos, que no están pudiendo hacer frente a los impuestos y que se atrasan, y donde te atrasas te desbancarizas y no hay mecanismo de pago. Entonces, si vos cada 2 años estás teniendo que sacar una moratoria, es porque la presión impositiva es insostenible. Digo, la pyme hoy no puede pagar lo que le están exigiendo que pague. De cada peso que le pagan a un trabajador, otro peso completo se va para el Estado. El tema no es para el Estado, es para la seguridad social, que alimenta el mercado interno. No es así, porque porque si no eso está bien. Bueno, pero tenés más jubilados que van y pueden comprar cosas, que tienen tarjeta de crédito. Rentas generales y te lo muestra, y te muestra el superávit o el déficit fiscal con los recursos de la seguridad social. Entonces, va ahí. Va todo al Estado, y el Estado decide dónde lo pone. Entonces, hay leyes específicas, eso no es verdad. No es verdad. Vos dijiste que no conocías de economía, pero eso lo tenés que conocer, no es verdad. Son fondos de uso específicos.